Bien, repasamos un poco entonces en lo que quedamos la anterior clase. Lo que quedamos en la anterior clase era simplemente que estamos interesados en estimar un modelo en el que teníamos un regresor además de la constante. Lo que hicimos fue mostrar cómo construíamos la función objetivo, que era la suma de cuadrados de los residuos. Derivábamos las condiciones de primer orden respecto a cada uno de los parámetros. Resolvíamos un sistema lineal de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, y con eso encontramos los estimadores del intercepto y de la pendiente, que era nuestro beta 1 gorro y nuestro beta 2 gorro. Estos eran estimadores y no los valores verdaderos, correctos o poblacionales, que son los verdaderos beta 1 y beta 2. Los gorros son simplemente nuestros estimadores de esos parámetros, ¿no es cierto? Y lo que hicimos después, en esa misma clase, en la misma clase fue mostrar qué propiedades tenían los estimadores de estos parámetros. Mostrábamos que los estimadores de beta 1 y de beta 2, el beta 1 gorro, que acá está denotado por B1, y el beta 2 gorro, que acá está denotado por B2, eran los que minimizaban la suma de cuadrados de los residuos. Eso quiere decir que para cualquier combinación de beta 1 y de beta 2 en los datos, si evaluábamos la función objetivo S, esta función de acá, para cualquier beta 1 y cualquier beta 2, dada la muestra que teníamos, obteníamos un valor de la función objetivo, y lo que ocurría es que como la función es cuadrática, en el vector de parámetros, esta función es globalmente cóncava y tiene un solo mínimo, y ese mínimo está en nuestro beta 1 gorro y beta 2 gorro, ¿no es cierto? La otra cosa que habíamos dicho era que, dada particularmente esta ecuación de acá, lo que obteníamos es que si es que nosotros evaluábamos el beta, nuestro modelo en el promedio de las X, el valor proyectado, o sea, aquel que pasa por la recta para Y, es exactamente igual al promedio muestral de Y también. ¿Ok? Y la última cosa que habíamos dicho era que el U-gorro, que era simplemente la diferencia entre el Y y el valor predicho para Y condicional a las X, que es esta parte de acá, en lo que llamamos este U-gorro va a ser por definición ortogonal o no va a estar correlacionado con los X. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente un resumen de lo que hicieron en parte de su curso de métodos cuantitativos 1. Lo que vamos a hacer ahora entonces es generalizar esto, que probablemente lo han hecho, pero lo vamos a hacer de un modo un poquito más para adultos, un poquito más grande, un poquito más general y un poquito más formal de lo que hicieron en el curso de métodos cuantitativos 1, probablemente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a partir definiendo un marco general para el modelo de regresión. Y a lo que me refiero con el marco general es mostrarles la estructura general sobre la cual se cimienta el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Vamos a asumir entonces, partamos de un modo general, asumamos que nosotros tenemos una muestra de tamaño T. Tenemos una muestra de tamaño T y tenemos un conjunto de variables que están en este vector W. Entonces el W1, W2, W3 son el conjunto de variables que están en nuestro set de información. Entonces, por ejemplo, W podría ser precio del cobre, tipo de cambio, tasa de interés, inflación, crecimiento, etc. Todas las variables que nosotros querramos meter o que consideremos meter están en este nuestro W. Es un vector de variables. Supongamos que definimos partir estas variables en dos tipos de variables. Una variable que vamos a llamar la variable y sub t, y esta variable y sub t va a ser un escalar, entonces va a ser una variable, nada más. Entonces, por ejemplo, va a ser la inflación, por decir algo. Y todas las demás variables que estaban metidas en w, que no son la variable y, la vamos a llamar la variable x, o el conjunto de variables x. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, teníamos inflación a un lado y por otro lado teníamos tasa de interés, tipo de cambio, precio del cobre, términos de intercambio, lo que quieran metido dentro de estas X. Vamos a asumir entonces que estas variables X son K variables y por eso es que decimos acá, no sé si está viendo el cursor cuando se mueve, ¿lo ven? ¿O no lo ven? Alguien responda, lo ven, perfecto. Perfecto, entonces teníamos nuestra variable y, ¿no es cierto? Y tenemos las otras variables x, y vamos a decir que estas otras variables x están en el espacio R sub k. Entonces pueden adoptar cualquier valor o pueden adoptar valores en R, pero que son k variables, ¿ok? Entonces acá tenemos k, entre comillas, regresores. Todavía no le estamos poniendo el nombre regresor, pero tenemos k variables por un lado, que son las variables x, y tenemos una variable por otro lado, que es la variable y, ¿ok? Supongamos que estas variables son variables aleatorias y que tienen una distribución conjunta que está dada por esta función f. Entonces, esta función f puede tener cualquier distribución
pero lo que está caracterizando es más o menos, si lo vemos como si fuesen variables que pueden adoptar valores discretos, por ejemplo, entonces lo que nos dice esta función f nos dice, ¿cuál es la probabilidad? Supongamos que x es precio es tipo de cambio y, y precio del cobre, por decir algo, ¿ok? Y supongamos que la variable inflación es la variable y. Entonces lo que estamos diciendo acá es, ¿cuál es la probabilidad de que al mismo tiempo yo observe que la inflación es 4%, el tipo de cambio es 800 y el precio del cobre es 30 centavos de dólar por litro? ¿Ok? Y eso nos va a dar un número. Por otro lado, ¿cuál sería la probabilidad de que al mismo tiempo yo observe que la inflación es 3%, el tipo de cambio es 500 y el precio del cobre es 70, por decir algo? Entonces, lo que hace esto es que me va describiendo la probabilidad de observar al mismo tiempo estos eventos, determinados valores de Y y determinados valores de X. Obviamente esto va a depender de la forma en que se distribuyen Y y X. Y esta F entonces es la función de distribución o la función de densidad conjunta de Y y X, que dependen de un conjunto de parámetros que por el momento desconocemos, ¿ok? Entonces, hay algo que nos dice que, por ejemplo, la probabilidad de observar al mismo tiempo que la inflación sea 2%, el tipo de cambio sea 800 y el precio del cobre sea 3 o 30 centavos, que esa probabilidad, la probabilidad de observar ese evento, es menor que la probabilidad de observar el evento que el tipo de cambio es perdón, que la inflación es 25%, el tipo de cambio es 200 y el precio del cobre es 80, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo esto es la probabilidad de observar el evento conjunto. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar a un amigo que es un amigo fiel, entre comillas, que es uno de los amigos más fieles que tenemos en estadística y econometría, que es el teorema de Bayes, o si lo quieren llamar en inglés, el teorema de Bayes, ¿ok? B-A-Y-E-S. Y este teorema entonces lo que me dice básicamente es que yo puedo descomponer la probabilidad de observar al mismo tiempo la realización de Y y X, o sea, la probabilidad, la distribución conjunta. Yo puedo descomponer la distribución conjunta en el producto de la condicional por la marginal. Entonces vean que acá yo estoy diciendo que acá tengo la probabilidad de observar al mismo tiempo estos dos eventos, y la probabilidad de observar al mismo tiempo estos dos eventos va a ser igual al producto de observar el evento que Y vale tanto, condicional en tal valor de X, por la probabilidad de que X valga ese valor. Entonces, por ejemplo, para que no sea tan larga, supongamos que X es una sola variable. Entonces, supongamos que Y es la inflación y X es la tasa de crecimiento de la emisión monetaria, por decir algo. Entonces, lo que estoy diciendo es, la probabilidad de observar al mismo tiempo que la inflación es 10% y que la emisión monetaria crece al 8%, ¿sí? La probabilidad de observar este evento simultáneamente es igual a la probabilidad de que, asumiendo que la emisión crece al 10%, creo que hemos dicho, ¿cuál es la probabilidad de que si la inflación, o perdón, que la emisión crece al 10%, cuál es la probabilidad de que la inflación valga 8%? Entonces acá estoy condicionando como si fuese correcto o como si yo conociese que X vale algo. Estoy condicionando un valor particular de X y digo, si X valiese este valor, ¿cuál es la probabilidad de que Y valga este valor? Esa es la probabilidad condicional, porque estoy diciendo condicional a este valor de X, ¿cuál sería la probabilidad que Y adopte tal valor? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que si X vale 10%, esta cosa, la emisión crece al 10%, ¿cuál es la probabilidad de que la inflación sea 8%, o que sea 20%, o que sea 1%, o que sea menos 3%, etcétera? Entonces, para este valor de X, yo voy a poder decir cuál es la probabilidad de que Y valga tal cosa. Y esta probabilidad va a depender de un conjunto de parámetros que son los parámetros que gobiernan la condicional de Y en X. ¿Ok? Pero esta entonces es la probabilidad de observar Y condicional a un valor de X. Pero ahora lo que yo hago después es para decir, la probabilidad conjunta es Y condicional X por la probabilidad de efectivamente haber observado ese valor de X independientemente del valor de Y. Entonces recuerden que lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que Y valga tanto y X valga tanto? Va a ser igual
la probabilidad de que ocurra este evento simultáneamente va a ser igual a la probabilidad de que Y valga tanto, condicional a que X valía tanto, por la probabilidad de que X valga tanto. ¿Sí? Entonces, lo que digo acá, por ejemplo, recuerden que si, ¿cuál es la probabilidad de que la inflación sea 8% si la emisión creció al 10%? Por la probabilidad de que incondicionalmente, independientemente del valor de la inflación, la probabilidad de que la emisión crezca en 10%. ¿Ok? Entonces, la conjunta yo la puedo descomponer siempre en el producto de la condicional por la marginal. Ustedes me preguntarán por qué he descompuesto Y condicional de X por la marginal de X. Y es una pregunta absolutamente legítima. El objeto este de la condicional o de la conjunta, a ver, voy a tratar de ver si me funciona. Déjenme ver si me está funcionando. Voy a colocar un software acá. Voy a tratar de colocar un software acá a ver si nos funciona. Y si nos funciona, ya, me está funcionando. Ok, entonces voy a cambiar un segundito a una pantalla en la que voy a escribir cosas. ¿Ya? A ver si, a ver si esto nos funciona. Ok, entonces ahora deberían estar viendo una hojita. Ok, ahora deberían estar viendo una hojita en la que estoy empezando a escribir cosas. Si es así, alguien diga sí. ¿Ahora ven algo? No, no ven nada. Entonces déjenme hacer lo siguiente. Voy a parar y voy a solamente abrir una. ¿Ahora se ve esto? Ahora sí, perfecto. Entonces, lo que estoy diciendo es que f de y x, la conjunta, yo también la podría descomponer como el producto de x condicional en y por la marginal de y. El haber decidido hacer esto al revés, como lo he hecho en la transparencia, no quiere decir que yo no pueda hacer esta otra descomposición. Las dos descomposiciones son matemática y estadísticamente posibles. Las dos se pueden hacer del mismo modo. Lo que estoy diciendo es que cuando yo decido hacer f de y condicional en x, en lugar de hacer esta otra de acá, lo que estoy diciendo es que el objeto de interés que yo tengo es la inflación condicional a la emisión monetaria y no la emisión monetaria condicional a la inflación. Entonces, el minuto en el que, y ahora vuelvo a la otra presentación, déjenme volver a la otra, el minuto en el que yo el minuto en el que yo decida que voy a descomponer la conjunta en y condicional en x por la marginal de x, es porque yo al final del día lo que quiero hacer como econometrista, como estadístico, no es focalizarme en la conjunta de y x, sino que lo que yo quiero hacer es ver la condicional de y en x. El análisis de regresión entonces lo que hace es preocuparse en hacer esta inferencia estadística de los parámetros de la condicional de y en x. Esto es lo que nos preocupa. No nos interesa saber cuál es la probabilidad de observar al mismo tiempo dos cosas. Lo que nos interesa es observar cuál es la probabilidad que condicional en que x valga a tanto, que y valga a tal otra cosa. Lo que nos interesa entonces en econometría es la condicional de y en x. Eso es lo que hacemos cuando hacemos regresiones. Lo que hacemos es evaluamos los determinantes del crecimiento en función del ahorro. O evaluamos los determinantes del tipo de cambio en función de los términos de intercambio. O evaluamos los determinantes de los salarios en función de la acumulación de capital humano. O los determinantes del desempleo en función de los salarios, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que hacemos cuando nosotros decimos que estamos haciendo un análisis de regresión es que decidimos focalizarnos en esto, en Y condicional en X y no en X condicional en Y. Entonces, lo importante cuando ustedes hacen un análisis de regresión es que ustedes están fijando el objeto de interés que tienen. La pregunta que nos vamos a hacer durante el curso es cuándo es legítimo
y cuándo se puede y cuándo no se puede hacer este análisis en lugar del análisis al revés. Es decir, cuándo está bien simplemente tomar a la regresión de Y condicional en X y no preocuparse de nada más. Cuándo yo puedo hacer inferencia válida respecto a este vector de parámetros de la condicional de Y en X sin preocuparme de la marginal de X. O de la marginal de X, sí. Para que esto pueda hacerlo, para simplemente hacer mi regresión sin preocuparme de la vida de las X, yo necesito que se cumpla una condición que vamos a discutir un poquito más tarde cuando estemos hablando de exogeneidad. Vamos a discutir el caso en el que vamos a decir que los parámetros de la marginal, que son estos θ2, y los parámetros de la condicional, que son θ1, son lo que vamos a llamar libres de variación. Libre de variación quiere decir que yo puedo ignorar cómo se generan las X, porque lo que va a ocurrir es que si es que, por ejemplo, cambiase la manera en que las X se generan, eso no va a afectar a la relación que Y tiene con X. Si eso ocurriese, que los parámetros de la condicional y los parámetros de la marginal son libres de variación, entonces yo puedo ignorar a la marginal de X y preocuparme solamente de la condicional de Y en X. ¿Se entiende? Obviamente esto es algo que no es simplemente un deseo, no es simplemente algo que me gustaría que ocurra, es algo que yo tengo que evaluar y que tengo que testear econométricamente. Y vamos a ver casos en los cuales eso no se cumple y vamos a ver cómo podríamos testear si eso se cumple o no. Pero en principio, cuando ustedes hacen un modelo y dicen yo quiero ver los determinantes del crecimiento en función del ahorro, ustedes han decidido que su variable Y es crecimiento y su variable X es ahorro. No han decidido hacer el modelo inverso, que podría haber sido un modelo inverso también, que alguien podría haber dicho, yo quiero ver cuáles son los determinantes del ahorro en función del crecimiento. Y ese es un modelo en el que hemos dado la vuelta, cuál es Y y cuál es X. Yo puedo utilizar Y condicional a X y hacer inferencia de ese modelo sin preocuparme de la marginal de X si es que se cumple esta condición de, que vamos a llamarla después, condición de exogeneidad débil. Si se cumple esa condición, entonces yo puedo hacer eso. ¿Ok? Si no se cumple esa condición, yo no puedo hacer inferencia válida respecto a este parámetro haciendo la regresión que se me ocurre. Y por lo tanto, tengo que ser muy disciplinado una vez que yo he decidido cuál es la variable dependiente, entre comillas, que es la Y, y cuáles son las independientes, entre comillas, que son las X. Yo necesito demostrar que las X, que son las independientes o exógenas, entre comillas, son efectivamente independientes o exógenas, en el sentido que los parámetros de la marginal de estas X son libres de variación de los parámetros de la condicional de Y en X. Si yo consigo demostrar que esto ocurre, entonces yo puedo hacer inferencia válida de este objeto sin preocuparme de la marginal de X. ¿Ok? Eso es básicamente en términos abstractos lo que yo hago. Entonces parto con la conjunta, este es el marco general, por eso quiero que acá ni siquiera les he hablado de formas funcionales, de cómo es la función de distribución. Estamos discutiendo en un ambiente, si quieren, metafísico, medio volado, medio general, medio abstracto. Estamos discutiendo de dónde parte lo que hacemos en econometría. Parte primero con los datos, separamos los datos entre la condicional y la marginal. Lo que hacemos después, entre Y y X, lo que hacemos después es, dada la conjunta, la descomponemos en el producto de la condicional por la marginal. Y cuando ocurre que los parámetros de la marginal son libres de variación de los parámetros de la condicional, entonces podemos ignorar a la marginal y preocuparnos solamente de la condicional. Cuando hacemos eso, entonces ahí decidimos bautizar a la variable Y como la variable dependiente o la variable endógena y a las X como las variables independientes o variables exógenas. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, hasta ahora estamos en que el objeto de interés es la distribución condicional de Y en X. Si ustedes se preguntan, en la vida real nos interesa saber absolutamente todas las propiedades y vida y milagros de la función de distribución condicional de Y en X, y la respuesta es que muchas veces no. Muchas veces lo que nos interesa saber son momentos específicos de una distribución. No saber toda la distribución, sino momentos específicos de la distribución. Y típicamente, algunas cosas que nos interesa saber es focalizarnos en los primeros dos momentos condicionales de la distribución. Es decir, la esperanza condicional y la varianza condicional, que llamamos acá M y llamamos acá G. Entonces, lo que queremos no es saber cuál es la probabilidad de observar que Y valga tanto, dado que X vale tanto. Dado que X vale tanto, ¿cuál sería la probabilidad que Y valga 8, 9, 25, 34, 43, etcétera? Sino que queremos decir es, ¿cuál es el valor
más probable o el valor esperado para Y condicional a que X vale tanto. ¿Me siguen? No quiero ver cuál es la distribución de toda la distribución de probabilidades de Y condicional al valor de X, sino quiero saber cuál es el valor más probable que adoptaría Y dado el valor de X, o cuál es el valor esperado para Y dado un valor de X. Entonces, la manera en que yo calculo la esperanza de Y condicional en X es que yo tengo acá la condicional de Y en X, y lo que yo hago es integro en todo el dominio de la variable Y, y al integrar en todo el dominio la variable Y por la función de densidad, integrada en todo el dominio, me va a dar la esperanza. ¿Qué ocurría si es que la variable Y fuese una variable discreta? Bueno, entonces en lugar de una integral, acá teníamos una sumatoria y acá teníamos las probabilidades discretas de que ocurra cada evento, ¿no es cierto? ¿Ok? Todo esto que lo estoy diciendo en términos bastante abstractos y generales. Lo que estoy diciendo simplemente es que ni siquiera conocemos cómo es Y, ¿no es cierto? Pero justamente el marco de regresión me está diciendo, quiero ser lo más general posible respecto a eso. Lo que va a ocurrir entonces es que, sea cual fuera la distribución de Y, la esperanza de Y condicional en X va a ser una función que es una función determinística que acá la estoy llamando M. Es una función que puede ser no lineal y puede ser una pesadilla terriblemente compleja, pero lo que va a hacer esta función es que, dado cualquier valor de X y un vector de parámetros, que son los parámetros de la condicional, que acá estoy diciendo que pueden ser parte de los parámetros de la condicional que me determinan la esperanza de Y en X, dado cualquier valor de X, yo puedo decir cuál es el valor esperado para Y en X, evaluando esta función acá, evaluando esta función M. Entonces, esta M es una función que me resume cuál es la esperanza de Y condicional en X. Algunas veces yo puedo estar interesado en saber, por ejemplo, cuál es la varianza de Y condicional en X. Y la varianza Y es simplemente la esperanza de Y al cuadrado, que es este primer término, ¿no es cierto? La esperanza de Y al cuadrado, menos la esperanza de M elevada al cuadrado. Pero la esperanza de Y condicional en X, que la hemos llamado M, al cuadrado. Entonces, esta es la definición de varianza. ¿Ok? Y otra vez, acá estoy queriendo decir que tal vez los parámetros de la varianza sean un subconjunto o funciones de los parámetros de la condicional y de la marginal. No, perdón, de la condicional y de los parámetros de la esperanza condicional de Y en X. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Esta parte es importante, o sea que me gustaría parar un segundo para asegurarme que me están siguiendo. Y si no me están siguiendo, bien. Leandra me sigue, me gusta. Elisa se fue, qué pena. Pero parece ser que me están siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá, todo bien. Bien, Vicente. Excelente, Cristian. Muy bien. Bien, entonces hasta acá hemos partido en una volada un poquito general, ¿no es cierto? Hemos partido con los datos, los hemos separado en dos variables o en dos conjuntos de variables, hemos separado la conjunta en la condicional por la marginal. He hecho esto porque me dio la gana, entre comillas, porque esto es lo que quiero analizar. Quiero analizar esto. Lo que yo requiero para poder analizar la condicional de Y en X sin preocuparme en la marginal de X es que los parámetros de la condicional y la marginal sean libres de variación, cosa que vamos a tratar de testear y demostrar más tarde. Por ahora, simplemente asuman que esto ocurre, ¿ok? La siguiente cosa que hemos dicho es que en realidad no nos interesa saber toda esta condicional de Y en X. Nos interesa tal vez hacer un zoom en algunos momentos condicionales de Y en X. Por ejemplo, la esperanza condicional, que le hemos llamado M, que la desconocemos y que puede adoptar cualquier función, cualquier forma, y la varianza condicional de Y en X, que adopta esta función G, que tampoco conocemos, que puede ser no lineal, que puede ser constante, no sabemos. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es la parte más importante de esta historia. La parte más importante después de esta volada, es decir, se puede demostrar, y eso lo vamos a demostrar en un minuto más, vamos a demostrarlo con un teorema, se puede demostrar que yo, para cualquier valor de Y, ¿se acuerdan, por ejemplo, la inflación, ¿no es cierto? La inflación, digamos que la inflación ha sido 8, la inflación yo la puedo descomponer siempre en dos descomponentes, en el marco de regresión. Un componente que va a ser igual al valor esperado de Y condicional al valor de X, que yo he llamado M acá, y lo que me sobre, yo lo llamo U. ¿Me están siguiendo?
Entonces, por ejemplo, si es que cuando el crecimiento de la emisión monetaria es 10%, ¿sí? El valor esperado para la inflación es de 9%, por decir algo. Y la inflación observada ha sido 8% en ese periodo. Entonces, la diferencia entre 8 y el 9, que era lo que yo esperaría que sea la inflación dado el valor de X, va a darme un valor de U igual a menos 1 en este caso, porque Y era 8, M era 9, y por lo tanto la diferencia entre Y y 9, entre 8 y 9 es menos 1. Entonces, U ha sido menos 1. La sorpresa o la desviación de lo que yo predeciría que sea el valor de Y, dado el valor de X, en este caso ha sido menos 1. Supongamos que, otra vez, X seguía valiendo 10 y yo predigo que dado cuando X vale 10, el valor esperado para Y que yo predigo es 9. Y supongamos que ahora el Y que he observado ha sido 15. Entonces, el U, en este caso, ha sido 6, porque 9 más 6 me da 15. ¿Me sigue? Entonces, lo que estoy diciendo acá en el marco de regresión es que dada la conjunta yo llego a la condicional, dada la condicional yo llego a la esperanza condicional de Y en X, que es esta M, y ahora yo voy a decir que para cualquier valor de Y, la diferencia entre Y y lo que yo esperaría que sea el valor de Y condicional al valor de X es lo que yo voy a llamar este U. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la parte más divertida de esto. Vean que he definido entonces, perdón, Martín o Matías, creo, ha levantado la mano. Sí, Matías, puedes escribir nomás. Bueno, ¿Le puedo hablar por acá? dime. En la diapositiva anterior me descolgué en algo igual más o menos al comienzo, pero creo que entendí. ¿Los subnúmeros de los parámetros significa que son como observaciones o son diferentes vectores de observaciones? No. Este teta 1, teta 2, ¿a eso te refieres? Teta 1, teta 2, teta 3, teta 4. Sí, a eso. Ya, no. A ver, el vector de parámetros es este, que es el vector de la conjunta. Entonces, a ver, quiero que no volemos tanto, pensemos un minuto. Supongamos, porque la vida la queremos hacer bonita y fácil, supongamos que f, la función de distribución conjunta, es normal. ¿Ya? Supongamos que la Perfecto. distribución conjunta es normal, por decir algo, o que la condicional es normal. Supongamos que la condicional es normal. Sabemos que los parámetros de la distribución condicional de una normal, los parámetros de una distribución condicional de una normal, hay dos tipos de parámetros. Unos que son los parámetros del primer momento y otros que son los parámetros del segundo momento. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, teta 1 serían todos los parámetros de la condicional, que serían los parámetros de la esperanza y los parámetros de la varianza. Teta 2 serían los parámetros de la condicional de la marginal de X, que serían o parámetros que son función de estos de acá u otros parámetros también. Entonces las dimensiones podrían ser distintas, pero estos son vectores de parámetros. Estos no son datos. Estas cosas son fijas. Estas las conoce Dios. Y no sé si crees en Dios, las conoce Dios, y si no, la naturaleza o lo que fuera. ¿Ya? Entonces, teta 1, que es el objeto de interés nuestro, es el vector de parámetros que queremos descubrir. Y en realidad ni siquiera queremos descubrir todos los parámetros de la condicional, sino que queremos descubrir los parámetros teta 3, que son los parámetros de la esperanza condicional de Y en X. ¿Ok? Entonces, el Y sub t y el X sub t son aleatorio, porque esto es la muestra. Pero los tetas son fijos y son vectores. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ok, bien. Entonces, lo que tenemos es que acá, por ejemplo, tenemos una muestra de 100 datos de Y y de X. Este T grande son 100 datos. Y acá quiero ver, bueno, en 1990 la inflación fue 10%. ¿Cuánto fue la emisión monetaria? Fue 9%. Si la emisión monetaria es 9%, ¿qué valor esperaría yo para la inflación? 10%, por decir algo. Entonces, lo que yo esperaría que sea la inflación es 10%, lo que se observó era 8%, entonces en ese periodo en particular la sorpresa fue menos 2. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces lo que he hecho simplemente es decir, si yo tuviese la esperanza de Y condicional en X, la diferencia entre lo que yo observo y lo que yo predigo que debería valer la esperanza de Y condicional en X, la diferencia es este U. ¿Ok? Este U entonces simplemente por definición
lo que nos queda de restar lo que observamos de lo que esperamos que debiese ocurrir condicional en el valor de x. ¿Ok? Y ahora vean que hay, y por eso es que me gusta partir de este modo, porque quiero que ustedes después van a ver que el modelo de regresión que les han enseñado en su curso de métodos es un hijo pobre, bastante pobre, es una copia de un circo pobre del marco general, que es esto que estamos viendo ahora. Lo que estoy diciendo es que la diferencia que hemos dicho entre el y y la esperanza de y condicional en x, que era nuestro m, es lo que llamamos este u. Por definición ahora, esto no es un supuesto, esto es una definición de cómo va a ser u. U va a cumplir estas 4 propiedades. La primera propiedad que va a cumplir u es que dado el valor de x, para cualquier valor de x, el valor que yo esperaría para u es igual a 0. Eso quiere decir que yo esperaría, volvamos acá. Si yo saco la esperanza de esta expresión de acá, lo que estoy diciendo entonces es que la diferencia entre y, lo que ocurrió, y lo que yo esperaría que ocurra, condicional en x, que es el capricho de Dios, que es este u, condicional en este valor de x, el valor esperado para u es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre y lo que yo espero no tiene que ser sistemática. ¿Me siguen? Que x debiese proyectarme que el error o la diferencia entre y la esperanza de y condicional en x, ese u debería tener esperanza 0. Entonces debería esperar que el u no va a ser 0. El u puede ser positivo, puede ser negativo, pero el valor esperado del u, el valor más probable que u debería adoptar, es 0. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Dado el valor de x, el valor esperado de u es 0. La segunda propiedad que tiene u es que ahora, independientemente de cuál es el valor de x, independientemente de si la emisión monetaria era 1000%, 8%, menos 3%, 40%, lo que fuera, independientemente del valor de x, que el valor que adopte x, la esperanza de u siempre debiese ser 0. El valor esperado de u debiese ser igual a 0, independientemente del valor que adopte x. La siguiente propiedad es que si yo agarro el valor de u, el valor poblacional de u, este que estoy por definición, que era simplemente y menos la esperanza de y condicional en x, si yo agarro cualquier función de x, cualquier función lineal o no lineal de x, y yo saco la esperanza del producto de esta función lineal o no lineal de x con u, el valor esperado de este producto es igual a 0. Y un caso particular es que si yo hago que esta h sea simplemente x, o sea que sea una función exactamente lineal, que h de x valga x, la esperanza de x por u es igual a 0. Y esta última parte, lo que me está diciendo es que, dado que la esperanza de u es 0, lo que me está diciendo es que ahora la covarianza entre u y x es 0, para cualquier valor de x. Es decir, que x y u son ortogonales. ¿Se acuerdan la definición de ortogonalidad que habíamos dado en la primera clase? Lo que estoy diciendo ahora entonces es que el marco de regresión, vean que es tremendamente poderoso este marco. Lo que me está diciendo es simplemente, sea cualquier conjunto de variables, si yo estoy interesado en la condicional de y en x, se cumple que la condicional, los parámetros de la condicional y los parámetros de la marginal son libres de variación, y lo que dada la condicional de y en x, yo tengo la esperanza condicional de y en x, que es cualquier función, puede ser una pesadilla de función, no lineal, horrible, y puedo desconocerla, puedo no conocerla esta m, yo sé que por definición va a ocurrir que la diferencia entre lo que ocurra con y lo que yo esperaría que ocurra con y, dado el valor de x, la esperanza de y condicional en x, la diferencia entre estas dos cosas va a ser tal que u no va a ser predecible por x, u no va a ser predecible por absolutamente nada, y que la esperanza de u por cualquier función lineal o no lineal de x va a ser 0, y que por lo tanto x va a ser ortogonal a u. X no está correlacionada a u. ¿Ok? Acá está la demostración de esta proposición. Véanla ustedes con calma, asegúrense de que la entendieron.
Asegúrense que la entendieron. La única parte que tal vez sea importante que no la conozcan es la ley de expectativas iteradas. Entonces les voy a pedir que tal vez revisen la definición de ley de expectativas iteradas y asegúrense de entenderla. Lo que nos dice la ley de expectativas iteradas es simplemente que la esperanza incondicional es la esperanza de la esperanza condicional. Eso es lo que me dice la ley de expectativas iteradas. ¿Ok? Perdón, Raimundo está preguntando algo. Sí. Sí. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el modelo que nos puso en la diapositiva pasada y el modelo de métodos 1? Que ponía simplemente como y igual a beta 1 más beta 2 por x más u. Me estás arruinando el chiste porque es justamente la próxima transparencia. Ahora viene la respuesta a tu pregunta. ¿Ya? Bien. Lo que hemos hecho en la primera clase, no hemos hablado del marco de regresión, hemos hablado del modelo de regresión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora viene entonces la cuestión que le estoy diciendo ahora. Entonces, ahora, el marco de regresión que acabamos de derivar de, entre comillas, primeros fundamentos, hemos partido de la volada esta de la conjunta, teorema de Bayes, la condicional, la marginal, la esperanza condicional, y hemos definido a U como la diferencia entre Y y la esperanza condicional de Y en X, que es esta función M. Y hemos demostrado que dada esta descomposición que hemos hecho de Y, en la esperanza condicional de Y en X y este U, por definición, es ortogonal a X y la esperanza de U condicional en X es 0. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, este, que es el marco de regresión, no es el modelo de regresión. Porque en el marco de regresión, estas dos propiedades se cumplen por definición. No hay que testear nada, esto es correcto por definición. Siempre que yo descomponga siempre que yo tenga la esperanza condicional de Y en X, la diferencia entre Y y la esperanza condicional de Y en X va a ser este U, y este U va a ser siempre ortogonal a X. Eso se cumple por definición. ¿Ok? Por definición. Lo que hacemos nosotros ahora es que esto lo conoce Dios, entre comillas. Dios conoce cómo es F, Dios conoce cómo es M. Y al conocer cómo es F y cómo es M, Dios, por definición, puede obtener el U. ¿Sí? Nosotros, meros mortales, no conocemos a Dios. O yo qué sé, podemos rezar, o a Mahoma, o Buda, o quien fuera que les guste. ¿Ya? No conocemos los designios de Dios, entre comillas. Por lo tanto, no conocemos la estructura. No conocemos F, y al no conocer F, no conocemos M. No conocemos a este señor de acá. Lo que hacemos como mortales es tratar de modelar o tratar de aproximar un tincazo de lo que creemos que puede ser una aproximación razonable a lo que Dios tiene como estructura, como designio, o la naturaleza tiene como estructura, como designio, si es que no creen en Dios. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos cuando hacemos el modelo de regresión es que ahora nos ponemos nuestro casquito de obreros. Nuestro casco de obreros es un casco en el cual lo que hacemos es ser aprendices de lo que Dios tenía en mente para nosotros. No estamos entonces haciendo el marco de regresión. El marco de regresión se cumple por definición. Estas dos ecuaciones se cumplen siempre. Lo que ocurre es que como nosotros no conocemos F, no conocemos la condicional, no conocemos la marginal, no conocemos obviamente M. Lo que hacemos entonces cuando hacemos el modelo de regresión es que ahora nosotros imponemos supuestos respecto a lo que creemos que es M. Y como toda en la vida real, como seguramente les han enseñado en su curso de cualquier curso de economía, nosotros como economistas no pretendemos ni queremos pretender ser Dios. Lo que hacemos es simplemente tenemos una estructura que ha demostrado ser razonablemente poderosa para aproximar caracterizaciones de la realidad. Pero sabemos que como toda aproximación, esa aproximación es errada. Lo suficientemente humildes para llamar a lo que llamamos modelos y no marco. Marco de regresión es
correcto por definición. El modelo de regresión es equivocado. Nuestros modelos van a estar en general equivocados. Los modelos van a ser mal especificados. En general, no vamos a hacer a tener una aproximación perfecta de la realidad. Y lo que hacemos entonces en el modelo es que imponemos supuestos. A veces esos supuestos son terribles y por lo tanto vamos a tener un modelo desastroso, y a veces esos supuestos son razonablemente buenos para responder consistentemente ciertas preguntas que queremos hacer. Vamos a mostrar, por ejemplo, que muchas veces el modelo de regresión, que es lo que hemos hecho en la primera clase, el modelo de regresión va a ser una aproximación tremendamente satisfactoria para aproximar razonablemente bien propiedades generales del marco de regresión. ¿Ok? La diferencia entonces entre el marco y el modelo es que en el modelo lo que hacemos es imponemos un supuesto respecto a la forma funcional de M. Y también imponemos un supuesto respecto a la forma que adopta a veces la varianza condicional de Y en X. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros imponemos el supuesto que M es lineal, pero ahora voy a decir lineal en qué, vamos a llamar a eso el modelo de regresión lineal. No el marco de regresión, porque el marco de regresión no nos olvidamos de la parte que dice lineal, porque M puede ser no lineal, pero en el modelo de regresión asumimos que podemos aproximar la esperanza condicional de Y en X como una función que es lineal. ¿Pero lineal en quién? Lineal en parámetros. Puede ser no lineal, como vamos a ver más tarde, en variables. Las X pueden ser variables que son funciones no lineales de otras variables. Pero lo que tiene que ser es lineal en el vector de parámetros. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que ahora, respondiendo a la primera pregunta que me hicieron, este teta sub 3, que antes era un vector de parámetros de la estructura que caracterizaba la esperanza condicional de Y en X, ahora en mi modelo, yo digo que en el modelo de regresión, yo hago la esperanza condicional como si fuese una función de unos parámetros beta. ¿Cuántos parámetros? K parámetros, porque voy a asumir que hay K variables independientes o exógenas, entre comillas. Entonces, yo ahora voy a definir que tengo estos 8 regresores y que la esperanza condicional de Y en X depende linealmente de estos 8 regresores, en función de 8 parámetros que son estos 8 betas. ¿Ok? Y ahora entonces, esto lo he expresado en términos de un vector. ¿Por qué? Porque esta M es un escalar, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que este X es un vector, y acá es muy importante que me presten atención. Este X sub t, que son los datos, es un vector columna. Es un vector columna. Eso quiere decir que este X es un vector K por 1. Tiene K filas y una columna. Entonces, estos son los valores que X adoptó en el periodo T. Entonces, por ejemplo, nuestras X podrían ser la tasa de crecimiento de la emisión monetaria, el tipo de cambio, la tasa de interés, el precio del cobre, etc. Todas esas variables las llamo una variable la llamo X1, la otra la llamo X2, X3, X4, entonces tengo K variables. Y estas K variables las coloco como un vector columna, ¿ok? El beta es un vector, también es un vector columna de K parámetros. ¿De acuerdo? Entonces tengo también que el beta van a ser K parámetros que son el beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, beta sub 4. Lo que estoy diciendo entonces es que al final del día, la esperanza condicional de Y en X, como el K es un vector, como X es un vector K por 1 y beta es un vector K por 1, la esperanza condicional de Y en X va a ser simplemente X transpuesta Y, X sub t transpuesta beta. X sub t transpuesta beta. ¿Me sigue? Entonces, X era K por 1, al transponerlo se ha vuelto 1 por K, y beta era K por 1, entonces 1 por K por 1 me va a dar un escalar. Entonces, lo que esto quiere decir es simplemente beta 1 por X1t más beta 2 por X2t, más beta 3 por X3t, más beta 4 por X4t, etc. Entonces, en el ejemplo que habíamos hecho en la clase anterior, lo que tenemos acá, este ejemplo de acá,
este ejemplo de acá, lo que estoy haciendo entonces es que la X, el vector X que tengo acá, va a ser simplemente un vector donde voy a tener un 1 y una variable que acá la he llamado X, ¿no es cierto? Entonces, mi nueva X, mi nuevo vector de X va a ser simplemente el 1, que es una constante, por y la otra. Y mis betas, en este ejemplo, son beta 1 y beta 2, que los voy a colocar como un vector columna. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que ahora tengo que esto se ha vuelto un escalar. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora quiero volver un segundo. Perdón, profesor, no entiendo. ¿Por qué el vector que pasa? Esperen, déjame. ¿Por qué el vector que pasa qué? ¿Puedo repetir la pregunta? Porque el chat desapareció. O si quieres, activa tu micrófono. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Por qué el vector X pasa de ser una columna K por 1 a una de T por K? ¿Es porque lo evalúan en el tiempo? No, no, no. Bien, a ver, bien, buena pregunta, buena pregunta. A ver, el X minúscula es un vector en un periodo. Entonces, por ejemplo, este es el X en 1970, por ejemplo, por decirte, si T es 1970. Y después el X puede ser el X de 1980, 1990, etc. Todos son vectores columna. Entonces, en cada periodo tengo un vector columna, ¿ok? El X chiquita, entonces, es el vector de una observación en particular, de un periodo en particular. Si es que esto fuese tiempo. Supongan ahora que yo estoy trabajando con corte transversal. Si estuviese trabajando con corte transversal, entonces en lugar de las xt o y sub t, voy a tener los x sub y, y sub i. Entonces, por ejemplo, tengo el ingreso del señor Pérez en función de la educación del señor Pérez, del color de ojos del señor Pérez, de dónde vive el señor Pérez, etcétera. El tipo de tonteras que coloca en la ecuación de Mincer típica, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces, lo que haría ahí entonces sería el X del señor Pérez, va a ser la educación del señor Pérez, el número de hijos del señor Pérez, dónde vive el señor Pérez, etc. Y para cada individuo tengo un vector X, un vector columna. ¿Me siguen? Sí. Okay. Perfecto. Entonces, ahora si quieres, silencia el micrófono. Porque ahora vamos al modelo de regresión en términos de matrices. Y entonces eso es justamente lo que viene en esta parte de acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo que voy a hacer ahora, permíteme un segundito, es ya. No, ya lo pondré acá nomás. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente, supongan que ustedes tienen una muestra de T grande observaciones de Y. Entonces acá tienen la inflación de 1940, 1941, 42, 43, 44. La inflación en cada periodo es un número, ¿no es cierto? Es uno, o si estuviesen trabajando con ingreso de las personas, el ingreso del señor Pérez, del señor Ramírez, del señor González, del señor Claure, el señor lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces acá tengo todos los señores metidos acá. Entonces tengo una muestra de 80 datos. T grande, digamos, son 80, tengo 80 datos. Y cada datito lo estoy expresando como la variable en minúscula. Cuando la llevo a Y mayúscula, esto se ha vuelto la colección de todos los valores de Y. Entonces acá tengo el vector, un vector de dimensión T, de todas las observaciones de Y. Entonces acá tengo toda mi muestra de la variable dependiente, entre comillas. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo es que cada Y en cada periodo, cada Y chiquito, depende de cada X en cada periodo, de cada X chiquito. Y supongamos que tenía K regresores acá. ¿Ya? Les he dicho que el vector X chiquito es un vector columna, ¿no es cierto? Y ahora, no me pregunten por qué, al primer tipo que se le ocurrió escribir matricialmente el modelo, se le ocurrió que iba a amargarnos la vida y nos iba a confundir notacionalmente. Y entonces, en términos matriciales, lo que yo hago es la matriz de los regresores o de las variables independientes, las voy a expresar como una matriz de dimensión T por K. Recuerden, T era el número de observaciones y K era el número de variables X. Entonces, lo que nos dice este señor es, coloque ahora, recuerden que cada X chiquito es un vector columna. ¿Sí? Es un vector K por 1. Entonces, acá tengo los X de 1940, los X de 1940,
50, 60, 70, 80, 90, etc. Entonces acá están los X de cada periodo, ¿sí? Y estos X eran un vector columna, era un vector así, un vector columna. Pero lo que voy a hacer para construir esto en términos matriciales es que voy a escribir la matriz X grande como la colección de toda la muestra de las X, la voy a expresar como la unión, la concatenación de vectores fila. Entonces lo que voy a hacer es que voy a transponer cada X. El X chiquito, que era dimensión K por 1, voy a colocar en la primera fila la transpuesta de X, del vector X. ¿Sí? Entonces acá tienen, esto de acá era el X sub 1 chiquito. ¿Ven? Era el X sub 1 chiquito. ¿Sí? Y entonces acá coloco todos los X del primer dato, todos los X del segundo dato, todos los X del tercer dato, todos los X del cuarto dato, todos los X hasta el X del último dato. Y entonces ahora estoy colocando, cada X chiquito es un vector columna, pero mi matriz va a ser una concatenación de T vectores fila. Alguien podría haber hecho simplemente decir, llamemos a X un vector fila. Y por lo tanto, esta operación hubiera sido simplemente X sub T beta. ¿Me está siguiendo? No X sub T transpuesta beta. Porque si yo hubiese definido al X como un vector fila, hubiese sido ya de dimensión 1 por K. Entonces hubiese sido 1 por K por 1 me daba un escalar. Pero como se me ocurrió, porque me gustó, decir que que los datos de las X se aglomeran para una observación T en un vector columna, entonces, en términos vectoriales, para cada observación tengo que hacer el producto de X T transpuesta beta, y para expresar esto en términos matriciales lo expreso como como X, como una concatenación de vectores fila, que serían las transpuestas de los vectores columna. Por lo tanto, entonces, en el modelo de regresión, yo acabo con esto. El modelo de regresión, entonces, el modelo de regresión lineal, en términos matriciales, yo lo expreso como Y, que era un vector de dimensión T por 1, es igual a X, que era una matriz de dimensión T por K, donde están concatenados los vectores transpuestos, los vectores, ahora como vectores fila, cada una de las X. Beta era un vector de dimensión K por 1, que son todos los valores con los que cada una de las X se asocia con Y. Y U es ahora una matriz, un vector de dimensión T por 1, donde están estos caprichos. ¿Sí? Ahora, este U de acá es distinto, y tal vez lo debemos haber llamado de otro modo, es distinto al U de acá. ¿Por qué es distinto al U de acá? Porque este U de acá se cumple por definición. Este U de acá es el resultado de la diferencia entre Y y la esperanza condicional de Y en X, que puedo desconocer. Pero esto por definición es así. En el modelo de regresión, yo he impuesto un supuesto respecto a cómo es M, que es de esta forma. Y por lo tanto, si es que este supuesto no aproxima esto exactamente, o sea, si M no es exactamente esto, si este supuesto no es correcto, el U que yo obtenga de diferenciar Y de la esperanza condicional de Y en X, este U de acá, no va a ser necesariamente este de acá. No va a ser este de acá. ¿Sí? Y por eso este se llama el modelo. Porque en el modelo dejo de tener la arrogancia de creer que conozco la estructura, sino que impongo un supuesto respecto a lo que creo que es la estructura. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en términos matriciales, el modelo se ve como Y igual a X beta más U. Y en términos de un dato en particular, o sea, en términos de un vector, se ve simplemente el Y de la observación 8 va a ser el vector columna de la observación 8 de las X transpuesto por el vector de betas, más el error del periodo 8. ¿Ok? Este sería el modelo expresado periodo a periodo u observación a observación, y este es el modelo expresado en la colección de toda mi muestra, de todos los datos, en términos de matrices y vectores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo de regresión lineal. Es lineal porque es lineal en el vector de parámetros. ¿Sí? Y ahora, entonces, defino al U como la diferencia entre Y
y X beta, donde X beta es mi aproximación a la esperanza condicional de Y en X, o es mi supuesto de lo que es la esperanza condicional de Y en X. Por lo tanto, este U no necesariamente va a ser ortogonal a X. Lo que hago en el modelo de regresión lineal ahora es suponer. Entonces, el paso 2 de acá es diferente a esto de acá. Esto de acá era lo que ocurría en el marco de regresión. En el marco de regresión, esto se cumple por definición. Esto es correcto por definición. Porque si yo resto a Y la verdadera esperanza condicional de Y en X, lo que me quede va a ser ortogonal a X y por lo tanto no va a ser predecible condicional al valor de X. Esto ocurre en el marco de regresión. En el modelo de regresión, yo he impuesto un supuesto de la esperanza de Y condicional en X, de esta M, que yo he asumido que adoptaba esta forma. Y por lo tanto, yo estoy asumiendo que si la esperanza condicional de Y en X adopta esta forma, esto se va a cumplir. Pero este es un supuesto. Y como es un supuesto, este supuesto puede ser incorrecto, puede ser falso. Y como es un supuesto, este supuesto debería ser testeable. Esto es otra vez lo que nos diferencia a nosotros de, entre comillas, los charlatanes. No quiero decir que los demás cientistas sociales sean charlatanes, pero nos diferencia de otras ciencias sociales, en que lo que nosotros hacemos cuando hacemos un supuesto es que somos muy transparentes y explícitos respecto a los supuestos detrás de nuestro modelo. Y lo que hacemos después es evaluar si es que la realidad rechaza abiertamente la estructura que estamos asumiendo o no. Si la rechaza, entonces obviamente nuestro modelo es un modelo que no es una aproximación razonable a lo que queremos evaluar y lo descartaremos, ¿no es cierto? Y lo que hacemos también es somos lo suficientemente humildes como para no decir el modelo es el verdadero si es que no rechazamos este supuesto. Lo que hacemos utilizando el método científico es no rechazar una hipótesis nula, no la aceptamos. No decimos el modelo es correcto, sino decimos no rechazamos que este modelo sea una aproximación razonable. No estamos diciendo sabemos que este modelo es la realidad. No, estamos diciendo este modelo es lo que aproxima o lo que creemos que aproxima la realidad. Para que eso ocurra, tiene que cumplirse el supuesto 2. Y lo que hacemos después es testear el supuesto 2. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora, vamos a asumir que el supuesto 2 se cumple, que es lo que ustedes han hecho en su curso de econometría o de métodos cuantitativos 1, ¿no es cierto? Ustedes han partido con esto, han dicho, asumamos este modelo y asumamos que se cumple este supuesto. Lo que hemos hecho nosotros como un poquito más maduros y adultos es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la estructura que está teóricamente detrás de esto? Y como es una estructura que está detrás de esto, este es un modelo y por lo tanto es un supuesto que es falseable por la realidad, que puede no ser correcto y que nosotros estamos conscientes que puede no ser correcto. Entendemos que con altísima probabilidad no es correcto. Y lo que hacemos cuando hacemos econometría es simplemente tratar de ver si, siendo incorrecto, porque sabemos que todo modelo está mal especificado, es lo suficientemente razonable para aproximar bien ciertas preguntas que tenemos que hacernos. Podemos no saber exactamente cuál es la demanda que Pepito va a tener por paraguas digamos que estamos tratando de modelar la demanda de paraguas. Entonces este Y va a ser la cantidad demandada de paraguas y este X va a ser el precio de los paraguas, el ingreso de las personas, etc. Entonces sabemos que Juanito gana tanta plata, el precio de los paraguas es tanto. Esto me está diciendo qué es lo que esperaría que demande Pepito de paraguas, 8 paraguas o 3 paraguas, dados estos precios. Y lo que tratamos de responder es cuál debería ser la sensibilidad que tendría Pepito ante un cambio en el precio o ante un cambio en el ingreso, por ejemplo. Pero no somos los psicólogos. Los psicólogos se preocupan de analizar a Pepito y ver por qué Pepito demandó 8 paraguas y por qué Juanito demandó 7 paraguas. Se ocupan de el individuo. A nosotros nos interesan los grandes números. No nos interesa saber cómo se comporta Pepito, sino nos interesa saber en grandes números si el ingreso es tanto y si el precio es tanto, cuántos paraguas debiésemos producir. Van a haber personas que van a demandar más paraguas, personas que van a demandar menos paraguas. Y lo que va a ocurrir entonces es que ese va a ser para nosotros nuestro U. Nuestro U entonces simplemente la parte no sistemática.
de acuerdo a nuestro modelo. Decimos, la demanda de paraguas depende de cosas que observamos de los agentes y de algo que no observamos. Este algo es que hay gente que tiene un fetiche por paraguas y hay gente que tiene fobia a los paraguas, entre comillas. Y eso no depende del ingreso, no depende de nada, no depende de estos X. Eso es lo que estamos diciendo en este supuesto 2. Que no podemos predecir nada de este componente U con las X. Si pudiésemos predecir algo de este U con las X, quiere decir que este no puede ser un buen modelo de regresión. ¿Por qué? Porque no hemos agotado la información en esta parte de acá. Lo que queremos es descomponer en Y a la parte que depende linealmente de X, pero que es tal que nada que quede acá puede ser predecible por X. Si hay algo que es predecible por X, quiere decir que obviamente este supuesto no se va a cumplir. ¿Ok? El tercer supuesto, y otra vez estamos yendo más lento de lo que me gustaría, estamos yendo demasiado lento. El tercer supuesto es el supuesto que vamos a llamar el supuesto de rango completo, ¿ya? Y esto ya lo han debido ver en la clase de la ayudantía. Tenemos que la matriz la matriz X era de dimensión T por K, ¿no es cierto? La dimensión de la matriz K, o X es de T por K. T era el número de observaciones, K era el número de variables, ¿sí? Y beta es el número de parámetros, y K es la dimensión del vector de parámetros beta. ¿Qué es lo que desconocemos? Entonces, en principio, tenemos acá, en este modelo, tenemos T ecuaciones y tenemos K incógnitas, donde K era el número de parámetros, ¿sí? Y por lo tanto, lo que necesitamos para poder hacer, para que nuestro modelo funcione, es que necesitamos que el número de observaciones sea mayor o igual que el número de parámetros. Por lo que es lo mismo que la matriz la matriz X, esta matriz X de acá, esta matriz X de acá, esta matriz de acá, sea de rango K. ¿Sí? Sea de rango K. Y ser de rango K quiere decir que también sea invertible. Esto también lo han debido ver en el repaso que han hecho en la ayudantía, ¿no es cierto? Que sea invertible quiere decir que cuando yo calcule la matriz X transpuesta X, ¿qué dimensión tiene X transpuesta X? Recuerden que la matriz X tiene dimensión T por K. Entonces, X transpuesta X va a ser una matriz que va a ser K por K. ¿Sí? Y por lo tanto, si la matriz K por K resultante de X transpuesta X es invertible, o lo que es lo mismo, que no hay dependencia lineal entre las columnas de X, entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a poder invertir la matriz X transpuesta X. Y si yo puedo invertir la matriz X transpuesta X, eso es lo mismo que decir que el determinante de la matriz X transpuesta X va a ser distinto de 0. En una matriz que no es invertible, el determinante de esa matriz es 0. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el tercer supuesto que tengo acá es el supuesto que ustedes lo han debido conocer como el supuesto de que no hay colinealidad perfecta. El supuesto que yo no puedo expresar una variable como una combinación lineal de otras. ¿Sí? Y el tercer supuesto, o el cuarto supuesto, es el supuesto que vamos a ir levantando también. Algunos de estos supuestos son importantes, otros no son importantes. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre cuando vamos levantando los supuestos y cómo testeamos cada supuesto en la vida real. En la vida real, como hemos dicho, somos científicos, entre comillas, agnósticos. Y lo que hacemos entonces es que imponemos una estructura, este modelo, y lo que hacemos es vamos testeando este modelo para ver si es que podemos obtener respuestas relativamente confiables con el modelo o no. Si el supuesto se va satisfaciendo, entonces le vamos dando más confianza o más medallas, o vamos condecorando nuestro modelo. Si los supuestos van cayendo, este modelo no nos va a servir para responder estas preguntas. ¿Ok? El cuarto supuesto es un supuesto que típicamente usamos cuando trabajamos con series de tiempo. Y el supuesto que tenemos acá es al asumir que los U's son lo que vamos a llamar ruido blanco o que los U's no están correlacionados. Es decir, que las sorpresas no están correlacionadas. Yo no puedo predecir la sorpresa de 1970 con lo que pasó en 1960, 50, 40, 30, 20 o cualquier año. Las sorpresas tienen que ser sorpresas en base a el pasado de esos U's. No hay nada en el U pasado que me ayude a predecir el U de hoy día o de mañana. ¿Sí? Ese es el cuarto supuesto. Con esos cuatro supuestos tengo lo que llamamos el modelo de regresión lineal. ¿Ok?
Ustedes seguramente han hecho algo más. Ese algo más que han hecho es que ustedes han impuesto otro supuesto más que vamos a ver que no es necesario en general, que es el supuesto de homocedasticidad, que es asumir que además de que la esperanza de U condicional en X sea 0, y que la esperanza de U sea 0, y que la esperanza de U por U sub T, U sub S sea 0, a su vez han supuesto que el segundo momento de U, de estos shocks o de esta sorpresa, de este capricho, que el segundo momento de U, dado que la esperanza es 0, esto va a caracterizar la varianza, y que la varianza de U sea constante, que no dependa de nada. Entonces, si es que yo quiero ver la esperanza de U, la esperanza de este U de acá, la esperanza de U de acá es 0, ¿sí? Y dado que la esperanza de este U es 0, la varianza de este U es una constante, que es sigma cuadrado, que desconozco también en general y que tengo que estimar. Y ese sería entonces el modelo homocedástico de regresión lineal. Homocedástico quiere decir, homos viene por misma y cedástico viene por varianza. Entonces, misma varianza. ¿Sí? Y en términos matriciales, como hemos dicho, esta U, sin terminitos, esta U de acá, es un vector fila, o perdón, un vector columna de dimensión T por 1. Y entonces, U por U transpuesta es una matriz. Esto de acá es una matriz de dimensión T por T. Entonces, tal vez valga la pena, a ver si me funciona esta cosa de acá. Déjenme tratar de, ya. Déjenme tratar de volver acá. Voy a tratar de compartir ahora otra vez la nota esta, ¿ya? Voy a tratar de compartir la nota esta. ¿Dónde está? Acá está. No sé si la ven. ¿La ven? Esta plantilla en blanco. Sí, perfecto, ya. Entonces, hemos dicho que U era el shock del periodo 1, el shock del periodo 2, hasta el shock del periodo T. ¿Sí? Entonces, esto es el capricho del periodo 1, el capricho del periodo 2, el capricho del periodo 3 y el capricho del periodo T. Entonces, este U sin numerito es un vector de dimensión T por 1. U por U transpuesta va a ser una T por 1, como esto está transpuesto, por una 1 por T. Entonces va a ser una matriz que va a ser T por T. ¿Qué va a tener en esta matriz U? Si ustedes la ven, esta matriz U va a ser U1 al cuadrado, en la diagonal principal, hasta UT cuadrado, ¿sí? Y acá van a tener U1, U sub 2, y acá van a tener U sub 1, U sub 2 también, y así hasta acá van a tener U sub 1, U sub T, y acá van a tener U sub 1, U sub T, ¿sí? Porque recuerden que lo que están haciendo es este vector por este vector transpuesto. Entonces, ustedes están haciendo esta operación, ¿sí? Entonces, esto va a ser esto por esto, me va a dar este primer componente, que es U sub 1 al cuadrado. Esto por esto me va a dar este componente, que es este de acá. Esto por esto me va a dar este de acá, hasta que llegue a este por este, me va a dar este de acá. ¿Sí? Y este parte de acá va a ser este por este, que es esto mismo, así hasta que llegue a este último término, este de acá, que es este por este. ¿Todos de acuerdo? Esta entonces, eso que tienen ahí, son los U's, la matriz de cada uno de los U's por el U del otro periodo, ¿sí? Si yo le saco el valor esperado a esto de acá, yo le saco la esperanza a esto de acá, entonces ahora tengo que sacar el valor esperado de cada término. Y esta cosa de acá, esto que estoy obteniendo aquí, es lo que voy a llamar la matriz de varianzas y covarianzas de los U's, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la diagonal principal lo que estoy sacando es la esperanza de U sub 1 al cuadrado, U sub 2 al cuadrado, U sub 3 al cuadrado, U sub 3. Entonces esta diagonal principal es la varianza de U sub 1, la varianza de U sub 2, la varianza de U sub 3, la varianza de U sub 4, hasta la varianza de U sub T. Y si es que el supuesto de homocedasticidad funciona, la esperanza de UT al cuadrado va a ser igual a una constante. Por lo tanto,
todo esto de acá, todo esto que tengo en la... todo lo que tengo en la diagonal principal va a ser sigma cuadrado. ¿Sí? Todo esto van a ser sigma cuadraditos. Cada uno va a ser sigma cuadrado. Déjenme borrar esto un ratito. Va a ser sigma. Entonces, la esperanza de nuestros, perdón, de U transpuesta va a ser simplemente en la diagonal principal sigma cuadrado. Si es que ahí vamos a elasticidad. Si no vemos elasticidad, va a ser sigma cuadrado 1 hasta sigma cuadrado t, porque van a ser varianzas distintas. ¿Sí? Pero por ahora, asumamos que ahí vamos a elasticidad. Entonces, las varianzas son constantes. Después acá tenía, digamos, en este término tenía la esperanza. Permítame un segundito. Espera. Tenía la esperanza. Tenía la esperanza de U sub 1, U sub 2, por ejemplo, en el término, en el componente y la 1, columna 2 de esta matriz. ¿Sí? La esperanza de U sub 1, U sub 2. Y lo que ha asumido en el supuesto 4 del modelo de regresión es que la esperanza de U sub t, U sub s, es igual a 0 para todo t distinto de s. Es decir, que la sorpresa en el periodo t no está correlacionada con la sorpresa en el periodo s si es que t es distinto de s. Por lo tanto, todo lo que está afuera del valor principal es 0. Todos son ceros cuando saco la esperanza de esto. ¿Sí? Cuando saco la esperanza. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esto se ha vuelto una matriz que es sigma cuadrado en la diagonal principal, que la puedo sacar afuera, ceros afuera de la diagonal principal, y por lo tanto me va a quedar sigma cuadrado por una matriz identidad de dimensión t.